Fernando Ferreira, buenos días y gracias por estar una vez más por acá. ¿Qué tal? Buen día, gracias por la invitación. Decíamos que la última vez te tuvimos en el debate con Kramerman por el plebiscito, pero hoy dejamos eso para el final porque queremos arrancar justamente por el Consejo de Salarios. Hay en este momento 164 grupos en negociación, o por lo menos, bueno, que tenían que negociar en este momento. Entonces, empezar por consultarte cuántos efectivamente están ahora teniendo reuniones, cuántos han logrado cerrar algo. Bien, esos 164 grupos involucran 660.000 trabajadores, ¿no? Es un número muy importante, digamos, en la negociación colectiva, y si bien no tenemos cifras justas de cuántos son los que han llegado a acuerdo y cuántos no, son muy pocos los que han logrado algún acuerdo. Muchos venían de vencimiento del convenio al 30 de diciembre de 2022, como el Sindicato del Medicamento, y logró un acuerdo en julio, porque al no haber lineamiento para ese periodo, digamos, hasta el 1 de junio de este año, más allá de que podrían haber habido algunas conversaciones bipartitas, obviamente faltando el lineamiento del Ejecutivo, no estaba ni el lineamiento pasado ni el que iba a ser vigente para esta situación, digamos, para esta nueva 10ª ronda de Consejo de Salarios. Y lo que se está dando sí son muchas votaciones, ¿no? Porque, bueno, los empresarios no tienen voluntad de discusión. Es más, una vez que el Consejo Superior Tripartito puso los lineamientos sobre la mesa, se empezaron a conocer algunos números de inflación un poco más bajos de los que venían, y los empresarios plantearon la revisión de la pauta del lineamiento. Bueno, obviamente el Ejecutivo ya había abierto las mesas de negociación, entonces no podía volver a convocar y decir, bueno, esta no es la pauta es esta. Entonces están jugando a la chica y diciendo, bueno, quedó largo lo que es el lineamiento del Ejecutivo, dejamos que fluya y, bueno, en determinado momento el Ejecutivo llama a votación, porque, bueno, se agotan las instancias de negociación. Y eso hace Pero dejamos que fluya, o sea, ¿qué quiere decir? Que quedan en el mínimo, o sea, están... Queda en el mínimo, o sea, todo lo que... Van con las pautas propuestas por el Ministerio. Exactamente, el Consejo de Salario permite una discusión de un montón de cosas, ¿no? Difícilmente el Consejo tenga algo pelado dentro que sea solo el salario. Y bueno, allí tenemos compañeros que negocian presentismos, compañeros que negocian partidas por antigüedad, ticket de alimentación como productividad, días de licencias especiales, hasta la misma reducción de la jornada laboral o de la semana laboral se incluyen dentro de la negociación colectiva. Entonces, a lo que el empresariado dice, bueno, dejamos que fluya, como te decía anteriormente, lo único que queda es el lineamiento puro y duro. Y el único grupo que teníamos nosotros como federación, tuvimos 4 reuniones, 2 bipartitas y 2 unilaterales con el Ministerio de Trabajo, y terminamos votando hace 15 días, porque, bueno, no había acercamiento posible, porque, bueno, la negativa de las patronales fue continua, decir que no a la discusión, ni siquiera al planteo, ¿no? Entonces, bueno, en ese escenario es muy difícil que se logren muchos acuerdos dentro de lo que es la negociación ahora, y probablemente la mayor parte de los grupos queden simplemente con el lineamiento del Ejecutivo. Eso hace que no tengan la mayoría de los convenios, al ser solo por votación, no tengan cláusula de prevención de conflictos y, bueno, la posibilidad de los sindicatos de buscar por la vía bilateral, digamos, los logros que no tuvieron en el Consejo. ¿Y cómo estamos en cuanto a lo que tiene que ver con la recuperación salarial? Bueno, ahí estamos mal, ¿no? Porque hay que hacer un poco de historia. Los lineamientos anteriores, ¿se acuerdan? 2020, periodo puente, donde ahí ya traemos una pérdida de salario. El lineamiento de la 9ª ronda fue malo, porque obviamente se pensaba la recuperación de 1,5 puntos de lo que era esa pérdida, 1,6 de lo que era la pérdida del 2020, del periodo puente. Y tenemos compañeros, por ejemplo, que no van a llegar a recuperar el salario de 2019 hasta el 2025 o inclusive 2026. Muchos ahora están haciendo el correctivo de inflación de 4,66 porque fueron 2 años, digamos, sin ajuste por correctivo de inflación, porque el lineamiento de la 9ª ronda decía 2 años, que después el Ejecutivo convoca a la posibilidad de que las partes se pongan de acuerdo y tengan, digamos, un correctivo anual, que muchos dijeron que no. Y bueno, y eso hace que muchos estén recién ahora poniéndose a tiro con lo que ganaban en 2019. Entonces, estamos hablando de 3-4 años prácticamente de congelamiento salarial, y eso se refleja después en lo que es la masa salarial contra el Producto Bruto, más cuando en el 2021 hubo un crecimiento de un 5%. Entonces, eso después también se transforma en falta de consumo interno, ni que hablar de lo que es la situación argentina, que deriva varios millones de dólares hacia la vecina orilla, y la situación que tenemos hoy los trabajadores de que estamos simplemente con
en algunos casos llegando al laudo del 2019, y bueno, ni hablar de crecimiento, lo que es esta etapa de consejo. Eso ya en 2020 igual se preveía que iba a ser difícil la recuperación. Si se daba, iba a ser por lo menos en 2024 y en algunos sectores. Bueno, sí, o sea, se veía por el lineamiento que presentaba el Ejecutivo, claro, ¿no? El lineamiento del 2020, que uno lo podía entender por un tema de la pandemia, obviamente ponía un tope a lo que era la inflación, pero en el 2021, ya con un crecimiento del PBI de claro, 5 puntos, uno decía, bueno, tengo que llegar antes. Claro, claro. Había una pérdida de 4,2% en el salario de los trabajadores, en algunos casos, 4,86% en otro, y bueno, y ese 1,6% te podía dejar en el 2021 acercándote, pero obviamente no te acercó porque la inflación se disparó, destruyó el salario, y cuando llegamos al 2023, recién ahora estamos con un acercamiento en lo que es lo que se ganaba en el 2019. Y cuando hablamos de que en 2026 podrían terminar de recuperar algunos, entonces hablamos de un incumplimiento por parte de este gobierno que decía que al final del periodo... Sin duda, en esos sectores creo que son 40 mesas más o menos de negociación, quizás alguna menos, que tienen que ver con el sector gastronómico y algunos más que fueron los que tuvieron doble periodo puente. Esos son los que van a estar llegando o al 2025 o al 2026. También por la pandemia. Exactamente. Entonces, bueno, el Ejecutivo tiró una doble, digamos, un doble periodo puente para que estos compañeros tuvieran los distintos ajustes, pero evidentemente hasta el 2025 o 2026 no van a llegar a ver lo que fue el salario de 2019. Es más, si hoy escuchamos, digamos, los pedidos de los empresarios de un dólar turístico para el sector, para tener un público cautivo que hoy no se tiene, y la posibilidad también del seguro de paro parcial, mantenerlo en el tiempo durante estos años, demuestra que evidentemente el sector puede llegar a seguir teniendo problemas, pero también los trabajadores en algún momento debemos decir que bueno, que tenemos que llegar a lo que era 2019, más teniendo en cuenta que es un sector que está generalmente por la línea de los 25.000 pesistas, ¿no? Entonces, bueno, doble problema, el sueldo que tienen y la posibilidad de acceder a lo que era su sueldo en 2019, recién en el 2025. Fernando, ¿cómo ha sido hasta ahora el intercambio con la nueva ley de negociación colectiva? Te lo pensamos sobre todo pensando en la ultraactividad. Bien, la ultraactividad para nosotros, y creo que ahí el Ejecutivo tiene la misma lectura, empieza a tener vigencia ahora con la ley. O sea, todo lo que teníamos, algunos beneficios que estaban pautados sin caducidad en los otros convenios, se mantienen de largo. Bien. Entonces, bueno, eso yo creo que estaría planteando en esta nueva negociación, pero al no haber negociación es difícil plantear beneficios. Entonces, digamos que estamos con los beneficios viejos, por llamar de alguna manera, aquellos que no tenían caducidad, digamos, en los distintos consejos, y bueno, y que a partir de ahora sí, estos que están hoy probablemente estén fijados para la finalización con el propio convenio, ¿no? Pero en sí es eso. Después la otra parte que tiene la negociación colectiva es la personería jurídica de los sindicatos, que, bueno, también hay un entrevero importante en eso, porque habemos muchos sindicatos que ya tenemos personería, pero está en el MEC. No sabemos si tenemos que llevarla al Ministerio de Trabajo o no, o sea, hay algunas dudas todavía en la implementación, y bueno, y eso hace que cuando se discuta, por ejemplo, productividad, haya quizás patronales que exijan la presentación de la personería, en el sentido de brindar información, digamos, para discutir algunos aspectos de lo que son las ganancias de las empresas, o bueno, algún intercambio, que en algunos lados ya se da sin personería. Hay ejemplos varios, y que bueno, depende un poco de la buena fe de las negociaciones entre las partes y el diálogo que hayan construido durante el tiempo de relación bipartita, ¿no? O sea, como para repasar, todo lo que se consiga ahora en esta negociación se va a tener que rediscutir en la próxima negociación. Exactamente, salvo que quede expresamente dicho que este beneficio quedará indefinidamente. No veo al sector empleador poniendo una frase de esa característica, sí lo veo poniendo una frase que diga los beneficios caducarán una vez finalizado el convenio, que es un poco el ejemplo que ya se traía en otras negociaciones. O sea, hay convenios que decían este beneficio finaliza con el convenio, o sea, no es ninguna novedad. Yo creo que esta cláusula de ultraactividad sí pone de manifiesto de que todos los beneficios caen sin necesidad, digamos, de ponerlo específicamente.
creo que lo que hay que poner específicamente es que el beneficio no cae para que perdure en el tiempo. Cuando decís al no haber negociación, hay que interpretar entonces que hasta ahora es el sector empleador el que viene, logrando sus objetivos, y en tal caso, digo, cuando media el Poder Ejecutivo, ¿por qué parte se está inclinando? Bueno, ahí yo creo que sí, que el gran ganador de esta negociación es el sector empleador, porque bueno, se cobijó en lo que es el lineamiento, ¿no? Dijo, me quedó largo el lineamiento, me quedo acá y no negocio. No todos, ¿no? Obviamente hay algunos compañeros, yo te decía, el medicamento logró un convenio que tiene, sí, partidas y mejoras. No tengo hoy firme cuáles son algunos. El aceite también logró un convenio por discusión entre las partes y no por votación, pero hay muchos otros que han sido votaciones. Más, yo ahora como representante de grupos tengo que ir a firmar varios consejos que se laudaron por votación. Entonces, creo que sí. Ahora el Ejecutivo, el problema que tiene es que por más esfuerzos que haga o por más propuestas que haga, y esto no es solo este Ejecutivo, sino el anterior también, los negociadores hacen fórmulas, digamos, alternativas, y si no tiene una votación de las tres partes, eso no tiene vigencia. O sea, no es como cuando uno vota alineamiento, que vota el Ejecutivo, y bueno, sí, ya tiene digamos, el aval. En estos casos, cuando hay una propuesta de mediación, como se incluyen beneficios o crecimiento del salario o partidas adicionales, tiene que haber acuerdo de los actores sociales y el Ministerio de Trabajo. Entonces, bueno, por más esfuerzo que hagan los negociadores, es muy difícil que lleguen a un punto de encuentro cuando las patronales evidentemente se paran y se plantan, digamos, en el lineamiento puro y duro, porque, insisto, vuelven a plantear un tema de costos que queda, digamos, supeditado a lo que ellos entienden, un lineamiento que quedó largo por la proyección de inflación que estamos teniendo hoy digamos, sobre la mesa. ¿Cómo han visto desde el PIT-CNT, la evolución del mercado laboral, pensando en estos 50.000 puestos, ¿no?, que se dice que se recuperaron de alguna manera? Bueno, ahí tenemos diferencias, ¿no? Primero vemos del PIT-CNT con preocupación la negociación colectiva, por todo lo que decíamos. La negociación colectiva lleva mucha cosa en el Consejo de Salario. Quizás haya que pensar también de aquí en adelante algún otro formato de negociación dentro del Consejo de Salario. Hay algunos grupos que están muy venido a menos por la cantidad de puestos de trabajo y empresas que ya no existen. Y en ese punto de la desocupación, los últimos datos del INE dan 150 y pico de miles de personas desocupadas, ¿no? Casi 160.000, si no me equivoco, un 8,2% de la población. Jornales Solidarios cae, porque son menos los puestos que se empiezan a desplegar, digamos, a través de las intendencias. Entonces, esa visión de esos 50.000 puestos nosotros no lo estamos viendo, al menos en lo cotidiano, no es tan palpable, ¿no? Yo vengo la semana pasada estuve en varios departamentos y el problema del empleo es notorio. Y no estoy hablando del litoral, estoy hablando de Florida, que estamos a 90 kilómetros de Montevideo, estoy hablando de Tacuarembó, estoy hablando de un montón de departamentos de Durazno, que cayó UPM y se desplomó la actividad. Entonces, hay un problema de empleo a nivel país, hay un problema de salario también a nivel de Uruguay, porque bueno, esos casi 600.000 trabajadores, que son 25.000 pesistas o menos, o que ganan menos, hay muchos trabajadores dentro de la franja de pobreza. O sea, estamos teniendo una situación no similar a la Argentina, pero con características parecidas a nivel mundial, donde hay un sector de trabajadores que es pobre, con su ingreso no pasa la línea de pobreza. Eso en Argentina se nota más porque la desocupación está muy baja, está en 6 puntos y hay 40.000 pobres, ¿no? 40 millones de pobres, 40 millones, perdón, me troqué con los números. Tenemos un 40% de pobreza en Argentina, y eso marca sí que hay un sector, digamos, de los trabajadores que se han empobrecido. Bueno, y Uruguay viene por un mismo camino, ¿no? Fernando, el ministro decía, hay quienes han pretendido disminuir esto que decías ahora, este logro, hablando de que se trata de empleos de mala calidad. Los datos contrastan claramente esa afirmación. Hay más empleo formal, el subempleo no ha aumentado y los trabajadores en seguro se están reduciendo. Sí, o sea, los trabajadores en seguro siempre es una trampa, ¿no? Porque la salida del seguro puede tener dos opciones. Uno, se levanta por aumento de la actividad. Dos, porque se terminó el seguro paro. Entonces la salida del seguro de paro se transforma en despido, se transforma en desocupado. Entonces me parece que para validar ese número bien deberíamos saber cuántos son por aumento de la actividad y que salen del seguro y vuelven a su empleo, y cuántos son por desocupados, ¿no? Porque si no, es una trampa al solitario. Bueno, bajó el seguro de paro, sí, pero ¿por qué? Porque se transformaron en despedidos, quiere decir que son desocupados. En cuanto a la formalidad del empleo, bueno, ahí podemos tener algunas lecturas, ¿no? Después de la pandemia
mucho empleo informal se destruyó. Entonces eso hace la caída, digamos, del informalismo, más allá de que también algunas empresas y la política, digamos, de fomentar el trabajo, como decimos siempre, en blanco o en negro, fue buena y muchos se acogieron a ese beneficio, pero eso no quiere decir que sea un empleo de buena calidad. Nosotros cuando hablamos de jornales solidarios, son jornales, digamos, son trabajadores que tienen el hábito de querer trabajar, de que van por un salario muy menguado y sin embargo eso no es un trabajo de buena calidad, pero es una salida laboral para 200 y pico de miles de personas que se apuntan para tener 15, 20, 30, 50 mil puestos. Entonces cuando vos tenés 250.000 personas anotándose en jornales solidarios para tener 10, 20.000 puestos, bueno, quiere decir que hay un hábito de trabajo que no está perdido. Y lo otro es que, en definitiva, ¿a qué le podemos llamar trabajo de calidad, ¿no? Para nosotros es un trabajo de 40 horas semanales, que tenga un ingreso superior a la media o a la media canasta básica, digamos, planteada por el INE, y bueno, y en definitiva, no se está viendo hoy con los empleos que se forman. Cualquiera de nosotros tiene conocidos que ingresan al mercado laboral y si les preguntás cuánto es su salario, no está por encima de los 30.000 pesos mensuales. Y bueno, cuando la línea de pobreza se basa en 18.000 y pico de pesos, está difícil poder sobrevivir con eso. Entonces, ahí, por eso la diferencia con el ministerio, digo, se habrán creado 50.000 puestos de trabajo o no, seguimos con un índice de desocupación bastante elevado y que mueve... Fernando, ¿la cifra en sí está en duda? Digo, porque si se habrán creado o no. Y bueno, porque en verdad no se ve, porque si vos tenés 8,2, digamos, de desocupación, 160.000 desocupados en Uruguay, no parecería que se hayan creado puestos de trabajo. Si se crearon 50, se destruyeron un montón más. Y esa balanza que mueve a favor o no de la desocupación, la está manejando los jornales solidarios. Cuanto más jornales pongas... Perdón, Fernando, sí. Es una prestación social aparte, ¿no? Porque no tenés aguinaldo, no tenés salario vacacional. Es una contraprestación porque te hacen trabajar, digamos, a cambio de un dinero. En lugar de ser un bono, claro. También tenés que cumplir devolviendo algo, ¿no? Pero en definitiva, si uno se fija cómo se van moviendo jornales solidarios en las distintas etapas de este gobierno, son los que mueven para un lado o para el otro lo que es el tema de la desocupación. Sin contar lo que fue la segunda planta de UPM, que obviamente ahora marca, digamos, el descenso de lo que era el empleo en la construcción y demás, porque como industria, digamos, mueve muy poco la aguja en lo que es la cantidad de empleados que se tiene. Capaz que en áreas terceras sí, por suministros y demás lo tenga, pero el grueso de lo que ha sido el manejo de la desocupación en estos periodos de gobiernos tiene que ver con jornales solidarios, ¿no? Fernando, para cerrar, ahora sí vamos al plebiscito. Sabemos que en el caso de la FOEB ustedes se abstuvieron en el momento de decidir si se iba por este camino o no, pero bueno, ya que ahora está todo el PIT-CNT embarcado en esta recolección de firmas, preguntarte por algunas observaciones que se han hecho, ¿no? Por ejemplo, desde el ámbito económico, distintos economistas se han manifestado y concretamente ayer salía una nota en la diaria de Selco, Prado y Valcorba, donde una de las cosas que señalaban es que la propuesta establece que la entrada en vigor de la presente reforma no implicará pérdida o menoscabo en derecho o beneficios previstos en leyes anteriores. Y acá decían, bueno, por ejemplo, no se podrían entonces tocar privilegios de la caja militar. Sí, a ver, dos cosas, ¿no? Nosotros tuvimos una dura discusión en el PIT-CNT durante un fraternal, pero dura, digamos, y frontal en cuanto a la necesidad o no de llegar a este plebiscito. Yo creo que ya se laudó el tema y bueno, y en definitiva salir a hablar a favor o en contra ahora no ayuda, digo, está ya sobre la mesa la juntada de firmas. Todos los sindicatos debemos abocarnos ahora a esa actividad con mayor o con menor, digamos, entusiasmo. Obviamente para algunos le pondrán todas las ganas, otros pondrán un poco menos y otros más o menos, y bueno, y no nos parecería bueno entrar de vuelta en el debate sí o no de la necesidad del plebiscito. No sé, digo, yo no leí la nota de Selco, compañero al que conozco y aprecio mucho, y bueno, de Pardo y Valcorba, pero evidentemente si no pudiera tocar privilegios anteriores, uno podría llegar a pensar que eso que se dice de la caja militar es cierto, ¿no? Después en lo demás no voy a entrar, digamos, porque si no sería volver al debate de algo que ya laudamos como movimiento sindical y no me parece que sea buena cosa traer de vuelta las posturas nuestras en contra de eso. Pero si se interpreta fríamente lo que es la letra, digamos, de lo que dice
digamos, la reforma constitucional planteada, es evidente que se puede dejar entre líneas que sí, que la caja militar podría seguir, la caja profesional y la caja bancaria, porque es obvio cuando se ingresa en esto, hay algunos colectivos afines al movimiento sindical que evidentemente podrían haber sido afectados, como la caja bancaria, ¿no? Que termina de laudar su situación en una nueva ley. Y entonces poner, excepto la caja militar, quedaría bastante, no sé, sectario en el sentido de decir, bueno, o somos todos o ninguno. Entonces por eso el movimiento sindical planteó eso, pero también pensando en algunos beneficios que podemos tener los trabajadores de acuerdo a leyes anteriores y que bueno, que no se vean afectados en esta nueva propuesta que se hace de reforma constitucional. Fernando Ferreira, presidente de la FOE, muchas gracias por esta mañana en M24. Gracias a ustedes por la invitación y a las órdenes como siempre.